Continuamos en la unidad 4 de neumática. Estábamos viendo los cilindros de doble efecto, estábamos viendo los componentes de sistemas neumáticos y dentro de los componentes de sistemas neumáticos estábamos por los cilindros de doble efecto. Habíamos visto ayer que había dos tipos de cilindros, de simple efecto y de doble efecto, y funcionalmente la diferencia entre ellos es que el cilindro de simple efecto solo hace fuerza en un sentido y los cilindros de doble efecto hacen fuerza en dos sentidos, tanto en la salida como en el retorno. Eso funcionalmente y físicamente pues se diferencian. Primero, el cilindro de simple efecto suele tener un muelle de recuperación para recuperar la carrera donde no hace efecto, y el cilindro de simple efecto tiene solo una entrada de aire, mientras que el cilindro de doble efecto tiene dos entradas de aire. También mismo las partes de los cilindros, las esenciales, se delimitaban esas partes en la parte exterior, camisa y culatas, la anterior y la posterior, y en la parte interior teníamos el émbolo y el vástago, cuando el cilindro tiene el vástago. Cuando el cilindro tiene vástago, se diferencian también en la cámara anterior y la cámara posterior. La cámara anterior es la que tiene el vástago y la cámara posterior no tiene nada, está vacía, solamente la cámara posterior al émbolo. Vamos a ver uno de los aspectos de algunos cilindros. Por ejemplo, algunos cilindros tienen incluye la opción de efecto amortiguador. Y es que al final de la carrera, pues el cilindro, cuando llega tanto al final de la carrera, tanto de la salida como del retorno, bueno, pues se choca contra la culata. Entonces ese choque contra la culata puede ser más o menos amortiguado. Si no tiene amortiguador, el choque es directo. Le pega el golpe contra la culata delantera o trasera y el golpe es directo, pega un golpe, ¿no? Pero hay algunos cilindros que tienen un émbolo amortiguador, ¿vale? Entonces, cuando el émbolo ingresa en el agujero, en ese agujero amortiguador, el fluido no escapa directamente por la toma. Fijaros bien en este aspecto, un cilindro que tiene un émbolo amortiguador en la cámara posterior. Normalmente, vamos a ver la animación desde el principio, cuando está revisando, ahí la presión sale por la toma, que la toma esta es suficientemente amplia. Pero llega un momento en que el émbolo amortiguador entra en su cámara, la pequeña cámara, y entonces ya no puede salir el aire por aquí, ¿no? ¿Por dónde saldría el aire? Saldría el aire por el lateral, ¿no? Por la periferia de esa cámara. ¿Veis que por esta periferia queda cerrada con una válvula, pero por esta sale por un estrechamiento? En cualquier caso, si yo ajusto este estrechamiento cerrándolo o abriéndolo, pues la salida del aire ya no es tan brusca y por lo tanto queda amortiguado el golpe. Vemos efectivamente que si por aquí sale el aire directamente, cuando entra el émbolo, por aquí ya sale el aire estrangulado de alguna manera. Entonces la salida del aire es menor y por lo tanto se disminuye la velocidad de retorno. Al disminuir la velocidad de retorno estamos amortiguando el golpe. Son cilindros con amortiguador. Aquí vemos una imagen en sección de lo que sería el cilindro de amortiguador. Observad aquí el émbolo de amortiguación, es el que ingresa dentro de la cámara de amortiguación y es el que hace el efecto amortiguador. Suelen llevar estos un tornillito donde se ajusta a esa amortiguación y el símbolo quedaría indicado de esta manera, ¿no? Fijaros bien aquí el símbolo, como tenemos el émbolo normal y luego un émbolo tanto en la carrera de avance como en la carrera de retorno, que es de un diámetro menor. Supuestamente está representando ese diámetro menor. Y esta flecha está representando el ajuste de la salida del aire por la salida de aire con el émbolo de amortiguación. Entonces este sería el símbolo de un cilindro de doble efecto con doble émbolo amortiguador y ajustable. Entonces, bueno, estamos viendo todos los componentes de todos los símbolos y debemos de identificar los componentes por sus símbolos. Cuando hagamos algún examen, alguna prueba de esto, pues a lo mejor hago una pregunta. ¿Qué símbolo está representando este dibujo? Pues este dibujo estaría representando lo que os he dicho, el símbolo de un cilindro de doble efecto con doble émbolo amortiguador y ajustable, de amortiguación ajustable.
Otros tipos de cilindros y actuadores. Normalmente los cilindros y actuadores pues son cilindros lineales y la única diferencia puede estar en que tengan o no tengan vástago, pero si el cilindro normal tiene su émbolo y su vástago normalmente. Pero hay cilindros que no tienen vástago. Vemos aquí una animación que bueno, no tienen vástago ni en una carrera ni en otra, y las dos cámaras son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, hay un acoplamiento normalmente elástico entre el émbolo y la parte mecánica exterior que recoge ese movimiento, ¿no? De algún modo, puede ser un movimiento para un elevador o para un movimiento, en definitiva, que no tiene vástago. Entonces, el acoplamiento entre el émbolo y la parte exterior mecánica, a veces es con un elemento mecánico que se mueve entre dos membranas como este, ¿eh? Pero en ocasiones es un imán. Digamos que el émbolo lleva un imán de suficiente potencia para enganchar magnéticamente a la parte mecánica que mueve ese émbolo. ¿Vale? Entonces, ahora mismo aquí no tengo ninguna muestra real para enseñaros, pero en la clase de sistemas secuenciales programables donde está la célula flexible, hay dos ejemplos de ese tipo. Hay un ejemplo de un émbolo, o sea, de un cilindro sin vástago con imán, y hay otro ejemplo de un cilindro sin vástago con junta elástica. Entonces llevan una junta elástica que hace la cámara estanca, porque si no se saldría el aire, pero que lleva un acoplamiento mecánico con el de fuera, y llevan dos juntas, una por arriba y otra por abajo, para poder tapar la salida del aire, que no se salga el aire por ahí, lógicamente. El próximo día que estemos mañana, a ver si me lo recordáis, si queréis, después de que hayamos visto la parte teórica de sistemas secuenciales programables, y os muestro los dos cilindros, los dos ejemplos de cilindros que tenemos ahí. Cilindro rotativo. El movimiento de un cilindro puede ser lineal o rotativo, como está ahí. Fijaros bien que es un movimiento de giro limitado, no es como un motor rotativo que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y ya está. Simplemente es que la carrera de ese cilindro es rotativa. Su cilindro rotativa, o también denominado a veces un rotic. Rotic. R-O-T-I-C. Y básicamente es eso. La imagen vale más que 1000 palabras. Veis que es una cámara que se llena de aire sectorialmente por la izquierda o por la derecha. Entonces se mueve una especie de paleta, que es lo que hace mover el cilindro para un lado y para otro. También tenemos ejemplos de eso en la célula de fabricación flexible de la clase de sistemas programables que os he dicho antes. También lo puedo mostrar el próximo día. Otro tipo de actuador es un cilindro que lleve acoplado una ventosa. Una ventosa es otro actuador. Digamos que no es que sea un cilindro específico, sino que el cilindro lleva una ventosa acoplada. Por un lado tiene las entradas y salidas de aire del propio cilindro, y por otro lado tiene la entrada de aire, más que de aire, de vacío, de la propia ventosa. Ya lo veremos en su momento, como es un actuador que en este caso no actúa por presión, sino actúa por depresión, por vacío. Entonces, la electroválvula que alimente de presión a este sistema, antes de meter la presión en la ventosa, tiene que alimentar lo que se llama un generador de vacío. Ya veremos cómo funciona. Y la salida de ese generador de vacío es el que se acopla aquí a la ventosa. Es decir, el tubo que se acopla aquí a la ventosa no va a llevar nunca presión, va a llevar, en todo caso, depresión, vacío. Para que cuando la ventosa quede tapada, está succionando, cuando la ventosa quede tapada se genera un vacío y entonces es cuando lo coge. Actúa por succión. El cilindro de membrana. Suelen ser cilindros de corta carrera y actúan, eso sí, pues una vejiga que tiene ahí con una membrana, y al llenarla, bueno, pues se activa. Suelen ser cilindros de corta carrera para que actúan como topes o uñas de enganche, en fin. Tenemos también el músculo neumático. En uno de los primeros vídeos que os planteé anteriormente, salía un robot que cogía una pinza que se basaba en esos músculos neumáticos. Es una cámara que tiene está cubierto por una malla de goma y con red metálica, de manera que cuando se infla, ¿vale?,
pues entonces aumenta el volumen de esa membrana. Entonces lo que hace la membrana es aumentar el volumen, pero recogerse en longitud, como veis aquí en el dibujo. Entonces también suelen llevar un movimiento muy limitado en cuanto a longitud, pero aporta mucha fuerza, ¿vale? Al meterlo de aire, fijaros bien que lo que se mueve es simplemente esto, pero puede ser suficiente eso para coger algo, por ejemplo, como en ese vídeo que os planteé el otro día. También son actuadores y son músculo neumático. En este caso, el músculo neumático no tiene nada más que una entrada, actuaría casi como un cilindro de simple efecto. Solo funciona con fuerza en un sentido. En otro sentido, no funciona con fuerza, se recoge de manera natural por la propia elasticidad de la membrana de la camisa. Y por último, lo que sería el elevador neumático. Es simplemente una vejiga de material elástico que al llenarse de aire se levanta, ¿no? Puede actuar en sistemas de rescate, por ejemplo, para levantar cosas así de manera irregular, ¿no? Que se mete dentro del hueco que haya y se da y se sube, ¿no? Si a alguien se le ha caído una viga encima o cosas así, que haya dificultad a la hora de mover eso, pues puede servir para ese tipo de cosas. Y es lo que veis ahí. Simplemente una vejiga, un globo, básicamente, que al llenarse de aire, pues se produce ese movimiento hacia arriba. También actúa como un cilindro de simple efecto, porque solo tiene una entrada de aire. Veis que también el cilindro membrana que tenéis aquí también es un cilindro de simple efecto. Estos tres últimos de aquí abajo. Bien, eso en cuanto a los actuadores que vamos a conocer y reconocer. También hay motores giratorios neumáticos, como los eléctricos, es decir, que motores parecidos a los generadores de paletas, por ejemplo, que le metemos aire y dan vueltas y vueltas y vueltas. Es decir, un motor rotativo como podría ser un motor eléctrico. También los hay neumáticos. Ocurre que, bueno, que no son muy utilizados, a no ser que sean aspectos muy concretos, pero un motor eléctrico siempre es mucho más fácil de implementar, mantener y menos caro. Entonces, no se utiliza mucho. En neumática, sobre todo, se utilizan actuadores de movimiento limitado, ya sean cilindros lineales o cilindros rotativos, o como los que hemos visto. Otro tipo de componentes en los sistemas neumáticos son los, digamos, elementos de mando. Dentro de los elementos de mando, aquí en neumática, fundamentalmente son las válvulas distribuidoras. También hay otro tipo de válvulas que son las válvulas de regulación. Son las válvulas de regulación y hay otro tipo de válvulas que son las válvulas de bloqueo o válvulas lógicas incluso. Vamos a ver las distribuidoras. Fundamentalmente se encargan de distribuir adecuadamente el aire para que tenga lugar el funcionamiento de los actuadores, es decir, el avance y el retorno de los actuadores. Veis ahí el aspecto de algún tipo de válvulas. Fijaros que son muy heterogéneas, al menos visualmente. Pero todas, desde un punto de vista funcional, lo que hacen es activar la distribución de aire comprimido para que los actuadores se muevan. Salir, entrar, etcétera. Tenemos, por ejemplo, esta de aquí, una de las que vamos a usar. Es un tipo de válvula para acoplar a los paneles de mando. Y en este caso, bueno, pues es una válvula de pilotaje neumático. Veremos lo que es eso de pilotaje neumático. Pero aquí ya percibimos en el cuerpo de la válvula las salidas, estas salidas que son tubitos de aquí. ¿Vale? Esas son las conexiones de la válvula. Como cualquier elemento de mando eléctrico tiene sus bornes de conexión, sus tornillos donde conectamos los cables, aquí los puntos de conexión son estas tomas de aire, esas tuberías que se ven ahí, ¿no? Las válvulas pueden ser pilotadas indirectamente, como podría ser esta, es una válvula de mando indirecto porque está pilotada neumáticamente, o incluso pueden estar pilotadas directamente, como por ejemplo esta de aquí, esta es un pulsador, se ve claramente que este botón lo podemos identificar porque es semejante a un pulsador eléctrico. Lo que pasa es que este pulsador, al pulsarlo, no actúa sobre un contacto eléctrico, actúa sobre el émbolo de una válvula distribuidora para cambiar la posición de esa válvula, ya veremos cómo. Esto de aquí también es reconocible porque es un final de carrera. Entonces, el final de carrera no actúa sobre contactos eléctricos, sino que actúa sobre vías de distribución neumática también. ¿De acuerdo? Esto también es una válvula de accionamiento mecánico. Esta es una electroválvula. Lo digo yo porque vamos, tiene aquí las conexiones neumáticas, pero esto que veis aquí a la derecha
Eso es una bobina que tiene las conexiones eléctricas, un electroimán, que hace que la válvula cambie de posición y distribuya el aire de una forma o de otra. Las válvulas, ya digo, son muy heterogéneas y hay distintos criterios de clasificación. Entonces, uno de los aspectos críticos de esta unidad es saber caracterizarlas. O sea, es decir, esta es una válvula que tiene estas características. Y una de las características que distinguen a las válvulas es una característica interna que, bueno, en principio no será fácil de identificar desde fuera, pero que es una de las características que tiene. La forma de cierre que tiene. Porque una válvula cambia de posición para llevar el aire por una vía o por otra. Ya habéis visto antes en la diapositiva anterior que tiene distintos tubitos porque el aire puede canalizarse a través de unas vías o de otras. Entonces, en esa canalización que tiene que abrir y cerrar de un sitio, ¿no?, pues también hay distintas válvulas según el tipo de cierre. Las válvulas de cierre son de dos tipos, de tipo asiento y de tipo corredera. Tipo asiento son estos, se caracterizan por tener un recorrido de actuación pequeño y necesitar gran fuerza de accionamiento. Es un asiento de cierre el que tapa el aire en un sentido y lo abre para otros. Y de ahí tenemos dos tipos de válvulas de asiento. El asiento plano, que es el que veis ahí en esa animación. Observad esa animación, que bueno, donde hay aire está en azul. Por tanto, aquí la presión de aire entraría por el 1. Y en una posición sale por el 2 porque este asiento abre, ¿lo veis? Este asiento abre. Y cuando este asiento cierra por el efecto de este muelle, ya el aire ya no sale por ahí, ¿vale? No pasa el 2, saldría por el 3 en este caso. ¿De acuerdo? Entonces sería una válvula de asiento plano. La válvula de asiento cónico, pues es parecido, ¿eh? Para que pase el aire de 1 a 2, el asiento está aquí. Es asiento cónico o asiento esférico, es una bola la que cierra. Dice aquí que es una bola la que cierra. Entonces, siempre asiento plano que lleva una goma y el asiento esférico que no funciona con goma, simplemente una esfera. Con lo cual el desgaste, pues porque claro, la goma esta se acabará desgastando. La esfera, pues difícilmente. Entonces, normalmente el asiento de esfera, pues un poquito más, tiene unas características que no tiene el asiento plano. Pero veis que cuando está abierto, el aire pasa de 1 a 2. Y cuando está cerrado, pues no pasa por ahí. Otro tipo de válvula, según el tipo de cierre, es la válvula corredera. La válvula corredera se caracteriza por tener un gran recorrido de actuación y necesitar una pequeña fuerza de accionamiento. Aquí ahora mismo es una válvula de corredera de pilotaje neumático. Si nosotros metemos aire por la entrada 12 o por la entrada 14, observad que lo que se mueve es este vástago, todo este vástago que tenemos aquí. Este vástago puede ser movido, como en este caso, por aire, o puede ser movido también manualmente. En este caso es una válvula pilotada por aire. Si metemos presión por el 12, fijaos lo que pasa, que la válvula se desvía hacia la izquierda y la presión que entra por el 1 sale por el 2. ¿De acuerdo? Y si está hacia la derecha, que es pilotar por el 14, la válvula se desplaza hacia la derecha y la presión que entra por el 1 sale por el 4. Entonces, en función como esté la posición de la válvula, sale por el 1 la presión o sale por el 2 la presión. Y cuando está la posición por ejemplo, de la derecha, pues la vía 4, que no está alimentada la presión, se va hacia afuera a través de la 5. Decimos que la vía 5 es de escape. Fijaros bien, cuando la válvula está a la derecha, la válvula 4 está conectado con la 5. Y cuando está a la izquierda, que la válvula 2 sería, la vía 2 sería esta, se conectaría la 2 con la 3. Pero lo que yo quiero haceros ver ahora es el tipo de cierre. Veis que lo que lleva en el cierre es simplemente una junta de goma. Hay que hacer, digamos, menos fuerza para mover este émbolo y sujetar el aire ahí que para mover el asiento plano y sujetar el aire ahí. Digamos que aquí las juntas estas llevan menos esfuerzo, por decirlo así, que las de asiento plano. Menos presión neumática. Porque aquí la presión neumática pues hace presión en otro sentido. Sí. Se caracterizan por un gran recorrido, tienen más recorrido que el asiento plano, pero necesitan menos fuerza para su accionamiento. Representación de las válvulas distribuidoras, según la norma ISO 1219 o la norma CTOP.
Es otra normativa específica para fluídica, tanto para neumática como para hidráulica. Vamos a ver cómo se dibujan las válvulas, porque habéis visto una representación gráfica de tres válvulas, un poco, ya digo, una representación gráfica, pero funcionalmente a lo mejor esas tres válvulas son iguales y se representan con el mismo símbolo. Vamos a ver, o parecido. Para representar la válvula distribuidora se sigue el siguiente criterio. Primero, las posiciones. Se representará un cuadro para cada posición. Habéis visto en la diapositiva anterior como todas las válvulas esas tenían dos posiciones. Bueno, pues tendrían dos cuadros. Un cuadro para cada posición. Si tuvieran tres posiciones, tendrían tres cuadros. Y en cada cuadro se va a representar la canalización de las vías de entrada y de salida. Los conductos que se conectan a la válvula se representan en el cuadro de la derecha, solamente en el cuadro de la derecha y con líneas. Por abajo y por arriba. Los orificios de entrada y salida del aire. Por abajo y por arriba. Así vemos que esa válvula es una válvula que tiene dos posiciones y tiene tres conexiones o tres tuberías. En este caso diríamos, ya lo veremos, que es una válvula de 3 vías, 2 posiciones, 3/2. Luego, dentro de cada posición se representan flechas o tapones según cómo se canalice el aire cuando la válvula esté en esa posición. Veis que en esta válvula que tenemos aquí, cuando está en la posición de la derecha, la entrada de abajo está taponada, la de abajo de la izquierda está taponada, y la de arriba, de la izquierda, está canalizada con la de abajo a la derecha. Y además se pone la dirección en la que normalmente pasaría el aire, en esa posición. ¿De acuerdo? Y la posición de la izquierda, cuando la válvula esté en la posición de la izquierda, la vía de la izquierda de abajo se canaliza con la superior y la de la derecha de abajo está taponada, está tapada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la válvula esté en esta posición, el aire aquí está tapado y está canalizado de arriba y de abajo. Cuando de alguna manera cambiemos esa válvula de posición, la pulsemos, la pilotemos, como sea, entonces la posición de la derecha, de la izquierda pasará, se moverá virtualmente hacia la izquierda y quedará conectado de manera que la vía de abajo de la izquierda se conectará con la vía de arriba y la vía de abajo de la derecha está taponada en este tipo de válvula, que es una válvula de tres vías, dos posiciones. Se dice que es una válvula 3/2, que lo veremos luego. La salida del aire, porque cuando tiene varias vías, normalmente siempre hay que proveer una o dos salidas de aire. Cuando metemos aire en la cámara de un cilindro, para meter aire en la cámara del otro cilindro, antes tiene que salir de la cámara anterior, donde tenga aire. Entonces decimos que el aire va a retorno, en este caso va a escape. Entonces, las vías de aire de salida o escape se representan con un triangulito como veis aquí. Entonces, esta es una representación semicompleta de una válvula. Digo semicompleta porque todavía no sabemos cómo se pilota, pero sí que sabemos las posiciones que tiene, las vías que tiene o conexiones que tiene y cómo se hace la canalización del aire. Normalmente aquí, en la de abajo, a la izquierda, meteremos la presión y la salida es la de arriba. Entonces, en esta posición, la salida está conectada a escape, es decir, el aire que haya conectado en este punto estará al aire libre. Y cuando activemos, pasando esta posición a la izquierda, estaremos metiendo presión desde abajo hasta la salida. Generalicemos esto. ¿Cómo se representan según eso, las posiciones y las vías? Se representan siempre con dos cifras. La primera es el número de conexiones o vías que tiene, vías y conexiones será la misma, y la segunda cifra es el número de posiciones. Y luego se puede especificar si está abierta o cerrada en reposo. Hay que decir, por ejemplo, esta válvula de aquí, que veis aquí, es una válvula de dos vías, porque tiene una abajo y otra arriba, y dos posiciones, porque tiene dos recuadros. Y es una válvula abierta en reposo.
Hay que decir que aquí el concepto cerrado o abierto es completamente diferente al concepto eléctrico. En un pulsador, por ejemplo, un interruptor, en un sistema eléctrico, cuando ofrece continuidad, decimos que está cerrado, cuando permite el paso de la corriente. Decimos que está abierto cuando no hay contacto, no permite el paso de la corriente. Aquí es al revés. Cuando la canalización presenta continuidad, decimos que está abierta la vía. Entonces la válvula está abierta. Si no presenta continuidad, decimos que está cerrada. Igual que un grifo de agua, cuando decimos que le abrimos sale agua y cuando lo cerramos deja de salir agua, ¿vale? Pues aquí es igual. Cuando la canalización presenta continuidad, decimos que esa vía está abierta. Y si no presenta continuidad, está cerrada. Así pues, esta válvula, desde el punto de vista de vías y posiciones, sería una válvula 2/2 abierta al reposo. Esta de aquí sería una válvula de 3 vías, veis que tiene 1, 2 y 3, 2 posiciones porque tiene 2 recuadros, y al ser una válvula de 3 vías también podemos hacer referencia a si está abierta o cerrada el reposo. Y decimos que el reposo, esta válvula, está cerrada, porque veis que normalmente la alimentación de presión es por la vía 1 y la vía 1 está taponada. Luego esta es una 3/2 cerrada. Si estuvieran estas posiciones cambiadas, como es aquí abajo, en la siguiente, veis que en este caso la posición de la izquierda, que es la de reposo, hay continuidad. Luego diremos aquí que es una válvula 3/2 abierta. La de arriba 3/2 cerrada y la de abajo 3/2 abierta. A partir de aquí ya el concepto abierto-cerrado desaparece. Porque son válvulas que tienen 2 salidas. Tienen 2 o 3 conexiones abajo, pero tienen 2 salidas. Las de arriba siempre son conexiones de salida para la utilización, ¿vale? Para el uso. Entonces, por ejemplo, esta es una válvula de 4 vías, 2 posiciones, o 4/2 vías. Se le llama así. Una válvula 4/2. Y el concepto aquí de abierto-cerrado no se especifica. En todo caso, y como mucho, a veces se dice válvula tipo 12, porque conecta la 1 con la 2 el reposo. Pero ni eso es útil, porque yo puedo coger una válvula de este tipo y las salidas cambiarlas y ponerlas como a mí me dé la gana. Entonces eso tampoco es muy indicativo. Pero si os dicen una válvula 4/2 o 5/2 conexión 12, es porque el reposo se supone que deja conectada la conexión 1 con la 2. Y ya está. Y la 4 con la 3, lógicamente. Y luego las que más se utilizan de 2 salidas en neumática, en lugar de ser las de 4 vías, no se utilizan en neumática, normalmente no se utilizan, porque ya veremos que constructivamente es más compleja la válvula de 4 vías, hay que hacer cruces de vías y demás. Las que se utilizan son las de 5 vías. ¿Vale? Esta que veis aquí abajo, veis que tiene abajo 3 vías y arriba 2. Las dos de arriba son de salida y la de abajo, la del centro, será la de presión, y la que tiene a ambos lados, la 5 y la 3, son vías de escape, de salida de aire. Y entonces son una válvula 5/2 vías, la que tenemos aquí, y la conexión, pues concretamente la conexión 12. ¿No? ¿De acuerdo? 1245 se puede decir, o simplemente conexión 12, porque la presión, el reposo sale por la 2. Y como veis, la válvula de 5 vías, 2 posiciones, es semejante a la que hemos visto antes de la válvula corredera, que en una posición mete la presión por la vía 1 y la saca por la 2, y la vía 4 la conecta con la 5 para que se vacíe a escape, y en la otra posición, si cambiamos la otra posición, sería aquí, tendríamos la 1 en el centro, conectaría con la 4, que es la de la derecha, mete presión en la 4, tapa la 5 y la conexión 2 la conecta con la 3 para que la libere al escape. Y aquí vemos otro ejemplo de una válvula 5/3, en el cual tenemos 5 vías también, pero tenemos 3 posiciones. Veis que hay una posición normal que se supone que es la del centro, que en este caso tiene todas las vías tapadas, y luego una a la derecha que es una posición 12, por así decirlo, conecta la 1 con la 2, y la de la izquierda que es una posición 14, conecta la 1 con la 4. No se utilizan mucho estas válvulas en neumática, hay que decirlo, por las características de ahí. Se utilizan sobre todo válvulas de 2 posiciones. Pero bueno, pueden darse el caso, ¿eh? Puede darse el caso de que necesitemos... ¿Cuándo se utiliza la válvula de 5 vías?
Pues cuando queramos que un cilindro se quede a media carrera. Está saliendo el cilindro y antes de que llegue al final, la ponemos en la posición central y ya no avanza más. Pero en neumática, como el aire es comprensible, pues las posiciones intermedias no son muy precisas, porque va a depender de la carga que tenga. Si el cilindro está sujetando una carga y queremos poner en una posición intermedia, pues el aire se comprime, entonces la posición es poco exacta. Cuando queremos una posición exacta intermedia, tenemos que recurrir a la hidráulica, que es un fluido no comprensible. Seguimos con las válvulas. Tipos de accionamientos. ¿Qué mueve a esas válvulas para que pasen de una posición a otra? Pues también son muy heterogéneos. Puede haberlas de accionamiento manual. Y dentro de accionamiento manual, pues distintos tipos. Por ejemplo, el accionamiento manual en general se representa así, con estas dos líneas y una línea vertical. Esto que veis aquí, este recuadro que veis aquí, sería la válvula. El accionamiento se representa, lo que se representa en el accionamiento es esta parte solamente. O con un botón pulsador, veis aquí que es una especie de capucha tipo seta. O por palanca. Y enclavamiento, cuando queremos poner un enclavamiento, fijaros, se pone en la parte donde quiero que esté el enclavamiento con estos resortes así. O con pedal. O con final de carrera, que no está aquí. También valdría un final de carrera. Veremos que tenemos además de distintos tipos de final de carrera. Quería yo mostraros esto junto con... Bueno, el final de carrera, mira aquí ahora el accionamiento mecánico, claro. Porque esto es el accionamiento manual. Y luego está el accionamiento mecánico. Son semejantes, pero la diferencia está en que aquí esto se hace con la mano o con el pie, una persona, y esto se hace con algún efecto mecánico. Es decir, estos son los finales de carrera, básicamente. Por taqué, simplemente presionando una parte mecánica con la subida de presión, no tiene que tener forma cómoda para la mano, como veis. Por rodillo unidireccional, esto veremos que tiene su utilidad cuando veamos los circuitos, el diseño de circuitos en la próxima unidad. ¿Por qué? Porque este tipo de final de carrera se acciona solamente cuando va de abajo a arriba, en este sentido. Cuando va de arriba a abajo, simplemente esto se abate, pero el taqué no entra para adentro. Estos son de rodillo abatible, de accionamiento unidireccional. Solamente funciona, en este caso, en este dibujo que tengo yo aquí, cuando va de abajo a arriba. Cuando va contra el abatimiento. Si viene de arriba a abajo, aquí hay un engranaje, o sea, un engranaje, perdón, una junta o un eje que hace que esto gire para abajo y sin que se accione el final de carrera. Otro accionamiento mecánico es por resorte. Bueno, un muelle, normalmente este muelle va asociado a cualquier otro tipo de accionamiento mecánico o manual para hacer que una válvula sea monoestable. Yo ejecuto la acción de accionamiento manual o mecánica y cuando dejo de ejecutar la acción de accionamiento, el muelle lo que hace es recuperarlo. También puede haber muelle en ambos lados, sobre todo en aquellas válvulas que sean de 3 posiciones, para dejar la posición central centrada. Otro tipo de accionamiento, pues es el accionamiento neumático. En lugar de accionarlo mecánicamente o con la mano o con una máquina, se acciona con aire. El accionamiento neumático se representa con este símbolo que veis aquí a la izquierda. Se acciona por presión. Si se accionara por vacío, en el caso que se accionara por vacío, sería así, con la flecha hacia afuera. Normalmente todos los accionamientos son con presión, muy contadas ocasiones se acciona con vacío. ¿Vale? Se acciona con vacío, pues yo que sé, para lo que sería un vacuostato, que ya veremos lo que es eso. El accionamiento indirecto o servopilotado, cuando la fuerza que se hace no se hace directamente sobre el émbolo, sino sobre una pequeña canalización de aire para que sea este el que haga fuerza sobre el émbolo. O bien amplificación de presión baja, que lleva incluso un amplificador de presión dentro del accionamiento. En cualquier caso, funcionalmente, estos tres tipos de accionamiento, desde el punto de vista funcional, son iguales. Únicamente lo que caracteriza es el esfuerzo, la presión de accionamiento, que es menor en estos dos que en este de aquí. Y luego está el accionamiento eléctrico, que tenemos dos. El accionamiento eléctrico directo, un electroimán que directamente actúa sobre el émbolo de la válvula, ¿no? O un electroimán que no actúa directamente sobre el émbolo de la válvula, sino que actúa sobre un pequeño émbolo que abre el aire para que sea la presión neumática la que actúe sobre la válvula. Eso se llama
Accionamiento por electroimán servopilotado o electroválvula servopilotada. ¿Qué ventaja aporta eso? Pues que aquí el electroimán necesita más fuerza, mayor consumo de corriente, y aquí menos fuerza, menor consumo de corriente. El servopilotaje lo vamos a ver aquí en esta animación. Podemos verlo claramente aquí en esta animación, el servopilotaje, presentando, veis, aquí este sería el electroimán, ¿vale? El electroimán de aquí que actúa sobre este émbolo, aquí esto es un muelle, y el émbolo no mueve directamente este émbolo de aquí, este es el émbolo de la válvula, ¿vale? Sino que el émbolo del electroimán lo que mueve es este pequeño émbolo de aquí, ¿vale? Que veis que al activar lo que hace es abrir para que el aire entre aquí, ¿vale? Este émbolo abre y cierra para que se mueva el émbolo de la válvula. Aquí digamos que lo mueve y es cuando lo atrae, cuando entra el aire ahí. ¿De acuerdo? Sí, tenemos esto cerrado y cuando eso entra, mueve y mueve todo el émbolo. Es decir, este electroimán no mueve directamente el émbolo, esto es un servopilotaje. Tiene esto cerrado en reposo, cuando activa el aire pasa por aquí y ya mueve todo este émbolo. Es la presión del aire la que lo mueve. Entonces no es lo mismo la corriente que consume de esta bobina, si lo único que mueve es este sistema, que si estuviera acoplado a todo este émbolo de aquí. Es una mayor masa y por lo tanto necesita más fuerza para moverse. Eso es lo que se llama servopilotaje. Y se representa como habéis visto ahí, ¿no? Con ese pequeño rectángulo que añade, si es servopilotaje eléctrico, pues sería, perdón, neumático sería este, y si es servopilotaje eléctrico sería este. El electroimán, que se representa así, con una barra inclinada, esto sería el electroimán de un solenoide, y aquí tenemos el mismo electroimán, pero con un mecanismo de servopilotaje. Y tenéis ahí la válvula servopilotada. El símbolo de esta válvula, concretamente de esta válvula ya completa, observadlo aquí. Es una válvula de 5 vías, efectivamente aquí vemos las 5 vías, 1, 2, 3, 4 y 5. Observamos que en una posición mete la presión en la 4 y en otra posición mete la presión en la 2. Mientras que la salida 5 y 3 se comunican de manera contraria con la 4 en este sentido o con la 2 en este otro sentido. Es esta misma de aquí, fijaros bien. Cuando estamos metiendo presión por la 2, la 4 comunica con la 5, ¿veis? Ahora. Y cuando estamos metiendo presión por la 4, la 2 comunica con la 3. Por tanto, las vías 5 y 3 son vías de escape. Observad que esta válvula tiene a la derecha, porque este pilotaje es por la izquierda, para poner, cuando esté pilotado, el rectángulo de la izquierda pasa a la derecha. Pero para volver al retorno, y para volver a la posición de reposo, aquí hay un imán, o sea, perdón, un muelle, perdón, que sería este de aquí, un resorte. Por lo tanto, esta válvula se pilota cuando metamos corriente al electroimán, cambiará esta posición de la izquierda a la derecha, y cuando dejamos de meter corriente al electroimán, el muelle hace que se recupere. Luego es una válvula monoestable. ¿No? Hay válvulas también biestables, es decir, válvulas que tienen también pilotaje por el otro lado, eléctrico. Para poner una posición basta con que demos un impulso al electroimán de la izquierda y para que retorne a la posición inicial le daríamos un impulso al electroimán de la derecha. En este caso no. Por lo tanto, si tuviéramos que caracterizar esta electroválvula, que es lo que estamos hablando, lo podemos hacer de la siguiente forma. Es una válvula de 5 vías, 2 posiciones, servopilotada eléctricamente y con retorno por muelle. O bien, también lo podemos decir, es una electroválvula servopilotada monoestable de 5 vías, 2 posiciones. Con esa expresión estamos diciendo todo. Estamos diciendo el número de vías que tiene, el número de posiciones, el pilotaje por la izquierda y el pilotaje por la derecha. Y si es servopilotada o no. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ya digo, de las dos formas se puede decir. Es una válvula 5/2 pilotada por la izquierda eléctricamente, servopilotada por la izquierda eléctricamente y por la derecha retorno con muelle. O bien una electroválvula monoestable servopilotada 5/2. Y así es como las tenemos que caracterizar cuando se os pregunte.
tenemos que caracterizar, indicar el número de vías, el número de posiciones, el pilotaje por la izquierda y el pilotaje por la derecha. Son 4 cosas las que se tienen que caracterizar, de una manera o de otra. Y luego, si queremos decir, bueno, pues es una válvula tipo 12. Pero ya digo que son bastante poco útil porque la conexión 2 y 4 las puedo permutar. Y bueno, es que si en esta conexión el cilindro se recoge. Yo quiero una conexión en la que el cilindro avance. Simplemente cambio las salidas y ya está. No tengo que comprar otra electroválvula. Ya lo veremos eso, lo que acabo de decir, si no lo habéis entendido bien. Luego hay que considerar otro, lo que os he dicho, que las válvulas que tienen 2 posiciones, como todo también en los sistemas eléctricos lo hemos caracterizado así, se caracterizan monoestables o biestables. Todo lo que tiene 2 estados o 2 posiciones se puede caracterizar de esa forma, monoestable o biestable, y con el mismo criterio que hemos empleado por los circuitos eléctricos. ¿Veis en esa animación cómo sería una válvula monoestable y cómo sería una válvula biestable? La válvula monoestable, cuando deja de ver el punto de pilotaje, retorna por su propio retorna por el efecto del muelle. La válvula biestable, ya sea electroválvula, manual o como sea, para ir a un sentido u otro hay que pilotar por ambos sentidos. Si yo piloto por un lado, va a un sentido, y si piloto por el otro lado, da a otro sentido. Las válvulas biestables suelen tener a lo mejor algún problema a la hora de diseñar los circuitos, si los tenemos mal diseñados o lo que sea, que es el doble pilotaje. Si por la razón que sea, por error normalmente, en una situación, una válvula biestable está pilotada a la vez por los 2 extremos, esa válvula no se mueve, lógicamente. Decimos que tenemos un doble pilotaje. Algo que no es deseable, porque ¿para qué sentido tiene que yo pilote por la izquierda y por la derecha una válvula? Porque esa válvula no se va a mover de la posición en la que está. Pero eso ya lo hablaremos sobre todo en la unidad siguiente, donde se presenten ese tipo de problemas. Y luego, otra de las caracterizaciones para las válvulas, sobre todo las válvulas 3/2 o 2/2, es decir, las válvulas que tienen una sola salida, es que se pueden caracterizar como normalmente abiertas o normalmente cerradas, sobre todo las monoestables. Igual que en circuitos eléctricos, los pulsadores y los contactos, como son elementos monoestables de contactores o de pulsadores, pues lo decíamos, es un contacto abierto, es un contacto cerrado. Pues aquí es igual, es una válvula abierta, como la de abajo, o es una válvula cerrada. La de abajo es normalmente abierta porque el reposo, fijaros, está abierta la vía de abajo para arriba, y la de arriba es una válvula normalmente cerrada porque el reposo, que es ahora, la vía de presión está cerrada. ¿De acuerdo? Cuando tenemos con este tipo de válvula, además habría que añadir válvula normalmente cerrada o válvula normalmente abierta. Si la anterior era una válvula 5/2, no sería preciso. Aquí sí que sería preciso. Una válvula de electroválvula servopilotada 3/2, normalmente abierta o normalmente cerrada. Y aquí es un aspecto que sí que es importante, sobre todo si es monoestable. Viene a continuación una serie de animaciones que vienen de distintos tipos de válvulas, y quiero dejarlo aquí porque con esto quiero iniciar la próxima sesión, es decir, recordar un poquito el tema de las válvulas y ver un poquito las animaciones de las válvulas, algunas de las válvulas que hemos visto. Por lo tanto, aquí damos por terminada esta sesión.